En este mes estamos hablando de la membresía. Y desde el punto de vista de la palabra de Dios, y qué es lo que nosotros debemos considerar o valorar, el ser miembro implica ser creyente genuino. Así que vamos a seguir apuntalando esta verdad, porque anhelamos que en nosotros cale hondo que el ser genuino creyente no es solo palabras, sino debe haber hechos que acompañen nuestras palabras. Debe haber una vida que respalde nuestras palabras. Si no hay una vida que acompaña nuestras palabras, nuestra experiencia cristiana, si no hay una vida que acompaña nuestra experiencia de conversión, entonces nosotros tenemos que meditar en nuestra conversión. Y hemos visto, ¿no?, que el poder transformador del Evangelio no puede pasar desapercibido, porque es poder transformador. Todos aquellos que son alcanzados por el Evangelio deberíamos tener vidas cambiadas, vidas transformadas. Aún el cuerpo es la expresión de lo interior, y lo que se ve es lo que somos. Lo que se ve de alguna manera es lo que somos. Somos templo del Espíritu Santo, y eso es lo que debería verse. Miren por favor Mateo 7:15, un pasaje muy conocido. Mateo 7:15 al 23. En esta sección nuestro Señor nos va a decir que una persona se conoce en esencia por lo que se ve. A ver, miren por favor Mateo 7:15, y les voy a lanzar la pregunta mejor para que vayan conmigo. Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pregunta: según este pasaje, ¿uno puede conocer lo que es una persona por lo que se ve o por lo que no se ve? ¿Qué dicen? ¿Por lo que se ve o por lo que no se ve podemos conocer a una persona, según este pasaje, según el Señor? Y la respuesta es: por lo que se ve. ¿Cómo sabemos? El versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor está poniendo mucho énfasis en lo que se ve de alguien. Él dice que, hago mal en basar lo que soy solo en mis palabras o sentimientos o experiencia. Lo correcto es establecer lo que soy en base a hechos concretos, en base a puntos precisos. Entonces, lo que debe mandar en mi vida no es que un día yo sentí, que un día yo experimenté, que un día yo hablé, y un día yo oré, un día yo dije. No, lo que debe mandar en mi vida es lo que está pasando ahora en mi vida. ¿Cómo es mi vida delante de Dios? Según lo que Él piensa, según lo que Él dice. Y Él dice que mis obras, mis acciones de hoy son los que dicen lo que soy. Y Él habla, ¿no? Él habla más allá y dice, versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. Y en este pasaje Él establece algunos extremos. El Señor Jesucristo menciona algunos extremos en cuanto a los frutos. Note, la hipocresía. Alguien que sabe quién es, pero que vive engañando. Noten por favor versículo 15. Esa es hipocresía. Alguien que sabe quién es. Y puede ser, ¿no?, que entre nosotros, que en nuestra congregación puede ser, porque no lo sé, puede ser que hay personas que saben que no están bien con Dios. Hay personas que saben que están viviendo una vida pecaminosa. Hay personas que saben que están viviendo perdidamente, pero lo disfrazan, como estos falsos maestros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Eso se llama hipocresía, porque ellos saben que son, en este caso, estos falsos profetas, ¿qué son en realidad? Lobos rapaces. Pero ¿cómo están disfrazados? Como ovejas. Ahora, yo no estoy diciendo que los creyentes son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un ejemplo de personas que saben que están mal, que saben que están viviendo en incredulidad, que saben que están viviendo en rebeldía contra Dios, que saben que están viviendo en una desobediencia total a Dios. Pero ¿qué pasa? Lo disimulan, lo disfrazan. Y eso no está bien. ¿Habrá personas así? Yo espero que no, pero lamentablemente el texto de la palabra de Dios nos advierte que sí hay personas que descaradamente fingen. Descaradamente. Así que hay que examinarnos, reflexionar. Puede ser que nosotros estamos cayendo en esto de vivir perdidamente, vivir en desobediencia a Dios y hipócritamente fingir delante de Dios, fingir delante de las personas. No está bien. Eso es un extremo. Alguien que sabe quién es, pero vive engañando. La hipocresía. La superficialidad es otro extremo. Noten el versículo 21. Noten el versículo 21. La superficialidad del versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El vacío, la superficialidad implica el vacío de ser alguien solo de palabras. ¿Cómo sabemos que este pasaje nos habla que hay personas que basan su salvación en palabras? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No todo el que me dice. Hay personas que lamentablemente basan su salvación en palabras. Yo soy salvo porque dije, experimenté, sentí. Pero el Señor Jesucristo dice que hay que basar nuestra salvación en una acción concreta. ¿Cuál es? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ustedes no lo tienen allí, pero busquen por favor más adelante el capítulo 7, versículo 24, que es el otro extremo también. Las diferentes formas de ser personas a que nos autoengañamos. Noten versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió allí lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, aquí el Señor Jesucristo les está advirtiendo a las personas: oye, puedes estar cayendo en la hipocresía. Ser alguien que sabe que está mal, pero lo trata de maquillar, lo trata de aparentar. Segundo, ser alguien que esté engañado, que dice cosas celestiales, pero vive como si fuera de este mundo.
Pero tercero está la necedad. La necedad. Él dice, si tú me oyes estas palabras y las haces, eres hombre sabio. Pero si no, eres necio. Y hay necedad también. Hay personas que lamentablemente, creo yo, escuchando las enseñanzas, escuchando los mensajes, aferran su salvación a palabras, no a hechos. Y sí, es cierto, todo comienza con profesar, todo comienza con decir, todo comienza con tomar una decisión, ciertamente, en nuestra experiencia. Creer en Jesús y confesar, el mostrar arrepentimiento. Pero más allá de ello, la palabra de Dios apunta no a un solo punto en el tiempo, sino a que ese punto se vaya evidenciando en momentos concretos. Quiero invitarles a buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Miren por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Miren, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En este texto, el autor de Hebreos está planteando un supuesto muy importante. Él está planteando que si una persona ha sido iluminada, pero no hay fruto en su vida, el autor da por sentado que son tierra muerta. Si una persona ha sido iluminada, ha conocido la palabra, ha escuchado el evangelio y aún ha profesado una decisión, pero no hay fruto en su vida, el autor dice, eso es tierra muerta. Miren, lo voy a leer otra vez, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. El autor les está diciendo, si usted es una persona que ha profesado a Cristo, pero no hay fruto en su vida, es como una tierra que no sirve. Y él, hablando a los hebreos en el versículo 9, ¿qué les dice? Pero ustedes, les dice, oh amados, pero en cuanto a vosotros estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Él les está hablando de una manera dura, les quiere hacer confrontar a ellos su pensamiento. Ellos quieren venir al judaísmo para no sufrir. Y él les dice, cuidado con lo que están pensando hacer, porque si ustedes dejan a Cristo, si ustedes dejan al cristianismo, les dice, si ustedes dejan el camino de la verdad, en realidad es como si hubiesen sido tierras muertas. No hay fruto en sus vidas. Pero
Yo estoy convencido de que ustedes no lo van a hacer, les dice. Porque he visto cosas mejores en ustedes, cosas que pertenecen a la salvación. Él dice, he visto en ustedes fruto, y lo cita en otro pasaje, que ellos han sufrido persecución, han sufrido el despojo de sus bienes, han sufrido mucho. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que se espera que aquellos que siguen a Cristo tengan fruto. Se espera que aquellos que se han arrepentido de sus pecados tengan fruto. Hebreos 10:26, note lo que dice. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Noten lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, dice el versículo 30, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aparentemente les está hablando a creyentes. Les está hablando al creyente. Ustedes no lo tienen allí, lo tienen en sus Biblias. En el versículo 19 les dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Note lo que les dice, hermanos, acerquémonos, dice el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Se da cuenta? Les está hablando a creyentes y les dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Se espera que aquellos que se han arrepentido no vuelvan al pecado. Se espera que aquellos que han creído en Jesús como su Salvador entren al lugar santísimo a través de Jesucristo. Se congreguen, se acerquen en plena certidumbre de fe. Noten esos frutos, ¿no? Se espera, porque si alguien no se ha arrepentido, dice que se ha arrepentido, pero se aleja de Dios, dice, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Expectación es lo que esa persona se vislumbra para esa persona que ha profesado a Cristo, pero que se aparta de Él. Es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Cuando la Biblia habla entonces de personas que no dan fruto, de cristianos que no evidencian su salvación a través de frutos, la Biblia no dice pobrecitos. La Biblia no dice, ay, pobrecito, se está alejando de Dios. La Biblia dice, cuidado, peligro. Porque si te alejas de Dios, estarías mostrando que tu salvación no fue genuina y que lo único que hay para ti es juicio y hervor de fuego. ¿Se da cuenta? Siempre Dios pone en cada uno de nosotros la responsabilidad. Nuestra salvación o nuestra condenación siempre será nuestra responsabilidad. Él nos manda a llevar adelante el Evangelio. Pero la salvación, conversión de una persona, mirándolo humanamente, tiene que ver con nuestra responsabilidad. Somos responsables por el fruto. Ahora, ¿yo puedo forzar a un árbol a dar fruto, hermanos? ¿Qué dicen?
¿Saben qué es la hipocresía? La hipocresía consiste en enseñar a alguien a fingir también. La verdad es que los frutos deben ser de una manera natural. Una persona que se ha arrepentido verdaderamente es un árbol plantadito, un árbol nuevo, y el fruto va a venir. A veces nosotros estamos preocupados por enseñar el fruto, pero el fruto va a venir. Cuando no hay fruto es el problema. Y es que a veces nosotros pretendemos poner el fruto como prioridad, digamos así, en el sentido de que ya cantaron un himno, chévere, ya son creyentes. Ya están congregándose, buenas, son creyentes. Pero en realidad muchas veces es solamente una señal de religiosidad, de tradición, de costumbre. Pero en la vida misma, en la vida cotidiana, en la vida diaria, no hay fruto. Claro que está bien que cantemos, que está bien que alabemos, debemos congregarnos, debemos leer la Biblia, pero todo eso es parte de la vida, no parte del domingo, no hora del culto nada más. Entonces, a veces nosotros estamos, literalmente, ¿no? Podemos estar cayendo en el error de disfrazarnos de ovejas. De pegarnos el fruto sin ser el árbol genuino que debemos ser. Una persona que no está dando fruto, según la palabra de Dios, lo que dice Hebreos aquí al menos, implica una persona que está condenada. Y que si no revisa su condición, que si no se evalúa literalmente en base a su vida, en base a sus acciones, entonces esa persona lo único que tiene por delante es juicio y fuego eterno. Es cierto, muchos creyentes, entre comillas, muchas personas que profesan a Cristo, lamentablemente, no lo profesan de corazón. Solo tuvieron una experiencia, solo tuvieron un momento, pero estamos empeñados muchas veces en que aprendan cosas, pero no les nace, y dicen, no me nace, pues, no, Dios no está obrando. No, Dios sí está obrando, pero es que no se puede pegar el fruto va a venir. El fruto va a venir, y lo que se ve ahora es lo que somos. Lo que se ve ahora es lo que somos. Segunda epístola de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Y sí, está hablando de falsos maestros, falsos líderes. Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y en el capítulo 2 de este libro, de esta epístola, el apóstol Pedro está hablando de falsos maestros. Personas que se han apartado del camino de la verdad, de la sana doctrina. Personas que saben que están yendo en contra de Dios. No son personas que ignoran sus acciones, sino son personas que saben que están yendo en contra de la verdad. Y Pedro dice que aunque estuvieron entre nosotros, al irse, al apartarse de las cosas de Dios, simplemente les ha ocurrido lo del verdadero proverbio: vuelve el perro a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Suena un poco asqueroso, ¿verdad? Pero lo que creo que, y ciertamente él usaría algo más suave, pero como él está hablando de falsos maestros, se nota que Pedro les tiene cólera a los falsos maestros, ¿verdad? Se nota que él los tiene entre ceja y ceja a ellos. Pero lo que está diciendo Pedro en realidad, en una palabra más simple, para que no se ofenda a nadie con lo que dice la Biblia, es que una persona que no ha cambiado, tarde o temprano va a volver a lo mismo. Vuelve el perro
a lo que es del perro, pues, a su vómito. Eso hacen los perros nomás. No es que ese cristiano es un perro, no estamos diciendo eso, está ilustrando, no se sienta mal. O la puerca lavada al cieno. No estamos diciendo que los cristianos que se apartan son puercos, lo que estamos diciendo es, y lo explico porque una vez alguien me entendió mal y se ofendió conmigo. No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que lo que está usando Pedro aquí es una ilustración de que un ser vuelve a hacer lo mismo porque sigue siendo el mismo, pues. La puerca lavada, aunque está lavada, sigue siendo puerca. Y como puerca, va a volver ¿a dónde? Al lodo. Entonces, por más que el cristiano, por más que la persona por encima se lave, se cambie, se adorne y parezca cristiano, si es que no ha habido un cambio interior, si es que se está pegando el fruto por encima nada más, pero no ha habido una esencia, un cambio de verdad, tarde o temprano va a volver. Y es lo que dice Pedro que les ha pasado a los falsos maestros. Nunca hubo un cambio de verdad, nunca hubo una transformación verdadera. Por eso es que ahora, dice él, ellos están volviendo a lo mismo. Y vaya que cuando uno lee el capítulo 2 de Pedro, de segunda de Pedro, es tremendo lo que la palabra de Dios dice. En resumen, ¿qué es lo que estamos diciendo hoy? Que en la palabra de Dios, y debe ser lo que prima para nosotros la palabra de Dios, la vida cristiana no se mide por una experiencia que tuvimos en algún momento, o no se mide solo por esa experiencia, no se mide solo porque una vez yo dije algo y me sentí bien, no se mide porque una vez yo pasé al frente llorando y de todo corazón, qué sé yo, en mi experiencia dije que creo en Jesús y que me arrepiento. La vida cristiana tiene que medirse también acompañada principalmente por acciones. Y las acciones no se pueden forzar. Simplemente uno tiene que evaluar su vida. Evaluar su vida. ¿Por qué hay cristianos, y vamos a decir a todos cristianos ahora, por qué hay cristianos que a pesar de las pruebas siguen adelante y hay otros que se alejan? ¿Por qué hay cristianos que no importa lo que suceda, perseveran en las cosas de Dios? A veces he hablado con personas que han perdido a su papá cristiano, a su familiar cristiano anciano, y lo que ellos recuerdan, aunque no son cristianos, ellos me dicen: mi papá hasta el último día de su vida fue a la iglesia, leyó la Biblia, perseveró. Se acuerdan de que hasta el último día de su vida él se mostró con acciones como creyente. A veces nuestra esperanza es falsa. Basamos nuestra esperanza en lo que decimos, pero no en los frutos de nuestra vida. ¿Estamos obedeciendo a Dios en la casa? ¿Estamos obedeciendo a Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos tratando de someternos a Dios en lo que Él desea? Debemos reflexionar. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Padre, pon en nosotros esa convicción de que necesitamos, Señor, evaluar nuestra vida a la luz de nuestra vida misma y en función a tu palabra. ¿Qué dice tu palabra de nuestra vida ahora? ¿En qué caminos estamos andando? Hemos caído en la hipocresía quizás de disfrazar nuestra vida cuando en realidad nunca ha habido cambio. Hemos caído quizás en el error de poner frutos que quizás no son genuinos, sino son disfraces en nuestra vida, Señor. Cuando uno mira la vida más profundamente, lo que se ve es simplemente dureza, incredulidad. Quizás hemos caído en la ceguera, Padre, de pensar como esa gente en ese juicio delante de tu Hijo nuestro Señor: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello. Oh Padre, ayúdanos a confesar delante de ti con nuestras acciones, Señor, que tenemos una vida que te glorifica. Es cierto, no somos perfectos. Es cierto, pecamos. Pero nosotros, Señor, debemos vivir cada vez más lejos de lo malo.
Y eso es el fruto que debe primar en nosotros. Hemos visto, Señor, que el autor de Hebreos es tajante, Señor. Si no hay fruto, no hay salvación. Si no hay fruto, lo único que queda es juicio, hervor de fuego. ¿Cómo nosotros, Señor, podemos medir nuestra vida y decir si somos creyentes sin considerar tu palabra? Tenemos que considerarla. Y el fruto tiene que verse, Padre. Y si nosotros nos miramos y no hay fruto, ayúdanos a arrepentirnos de verdad. Ayúdanos, Señor, a confiar de todo corazón en Jesús como nuestro Señor y arrepentirnos de todo corazón. Y si hay alguien que está haciendo eso en este día, Padre, gracias, Señor. Que eso no quede solo en una profesión, sino que al ser verdadera, la palabra, como dices tú en uno de tus evangelios, la palabra dé fruto con perseverancia. Señor, ayúdanos. Tú nos has salvado para que tengamos vidas con mucho fruto para tu gloria. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.